Bueno, y continuamos con ánimo de lucro, entramos ya de lleno en el tema del día, lo hacemos con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, un gusto tenerte aquí, más para hablar de este astro, que es el astro argentino, este mandatario que le está dando la vuelta como un calcetín a Argentina y siguiendo las doctrinas de las ideas de la libertad. No es otro que el respeto a la libertad, a la propiedad y al proyecto de vida del otro, que como siempre define él el proyecto libertario que ha llevado a cabo en Argentina. Pero a ti la tarea, porque luego los datos, vamos a hablar enseguida con Diego Sánchez de la Cruz y los vamos a analizar pormenorizadamente, todos esos datos del balance del primer año de Javier Milei, pero yo quería que me rescataras. Vamos a gustarnos. O sea, vamos a tratar de pasar un buen rato y no solo viendo el éxito de Javier Milei, sino la miseria moral en la que algunos se zambulleron en cuanto el señor Milei llegó al gobierno. Porque las reacciones que hubo, tanto en la clase política española como en la prensa, ojo a lo que se dijo de Javier Milei. Te has estado repasando todo, me has estado sacando cortes. ¿Cómo te lo has pasado? Pues bastante bien, la verdad, porque al final te echas unas risas, ¿no?, escuchando a esta gente. Bueno, esta gente que... algunos de ellos yo creo que si les preguntas hoy siguen manteniendo que aquello es fatal, que está empobreciendo a la gente y quitando derechos. Pero vamos al lío. ¿Qué se dijo de Javier Milei en este país llamado España cuando consiguió llegar al poder en Argentina? Pues en realidad vamos a empezar por antes de que eso ocurriera, porque incluso antes de que Milei lograse ganar las elecciones, Sánchez, en el debate de investidura, que fue en noviembre del 23, ya criticó a Milei, que por cierto en ese momento era la campaña electoral entre Milei y Massa, es decir, que de algún modo hubo una injerencia por parte de Pedro Sánchez en la campaña electoral de Argentina. Bueno, injerencia... haya injerencia o no, él digamos, apoyó públicamente la candidatura de Massa y deseó la victoria de Massa y animó a que se votara. Pero eso lo quería recalcar para lo que vamos a ver después, ¿no?, de todo el lío que hubo en mayo, junio con las declaraciones de Óscar Puente y de cómo ellos decían que es que Milei había venido a insultar a Pedro Sánchez y a su querida esposa, y de esta forma se pronunciaba Sánchez en noviembre del 23. De la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina. En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina. Bueno, tendrá que hacérselo mirar ahora a él. Por ejemplo, sí. Y aquí no se quedó lo único que dijo Sánchez, porque, bueno, meses después, y como ya sabemos, este último año ha estado plagado de polémicas entre el gobierno español y el gobierno argentino, en la medida en que, de hecho, se llegó a retirar el embajador de allí. Pues Sánchez lo que vino a decir posteriormente es que Milei era un ultra y que, bueno, dada la convención que hubo del Viva Vox y demás aquí en España hace pocos meses, pues esto era una convención que ponía en riesgo la democracia y que además él resaltaba que lo que dijo Milei no representaba al pueblo argentino, sino que eran las declaraciones de el presidente, sí, un outsider, perdón. Pero que al fin y al cabo la historia y la hermandad que existía entre Argentina y España quedaba intacta. Lo que ayer vivimos en Madrid, pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra. Internacional ultraderechista. Mira que durante la época en la que Javier Milei era tertuliano habitual en las televisiones argentinas, le llevaban de punching ball de cualquier peronista que se atreviese a enfrentarse con él, le tachaban habitualmente de ultraderecha. Decían que defendía un ideario muy conservador, ultraconservador, ultraderechista, prácticamente nazi al presidente de Argentina, que ha devuelto a Argentina al apoyo internacional a Israel, cuando normalmente se apoyaba a Palestina. Pero en cualquier caso, se les tacha de ultraderechista y él siempre se ha defendido diciendo que él está muy lejos de ser un político de derechas. La derecha no tiene nada que ver con el libertarismo que él profesa,
salvo en una cierta defensa, pero ni siquiera una defensa completa, a la libertad de mercado. Pero ahí se queda. Él se considera libertario, anarcocapitalista y en ningún caso conservador y menos de ultraderecha. A ver, hay ciertos vasos comunicantes. El propio Hayek decía que era un conservador en cierto modo, y bueno, si leemos a pensadores más conservadores como quizá Russell Kirk, pero estos ya son filósofos, puedes encontrar ciertas similitudes en algunos aspectos, sobre todo en, digamos, las bases. Pero por supuesto, al final si nos vamos a la práctica, ¿no?, y a cómo, digamos, la filosofía ultraconservadora, se podría llamar de algún modo, se ha puesto en práctica, y estamos refiriéndonos quizás al fascismo de Mussolini, lo explicó Ignacio Moncada el pasado jueves. Mientras que Mussolini decía que todo tiene que estar en el Estado y nada fuera de él, pues Milei no deja de decir que es el mayor enemigo del Estado, que se pasa el Estado por sus partes nobles, sí, etcétera, 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 ¿no? No, bueno, y él en una tertulia de estas a las que acudía, cuando le dijeron esto de que eres de un ultraconservador, dio una definición que me pareció que era, sí, o sea, al menos muy ilustrativa. O sea, no era una definición como tal, pero sí una reducción, una idea, quizá, sí, al absurdo, pero que dibujaba muy bien lo que es su pensamiento. Él decía, yo no soy de derecha. Dice, una persona de izquierdas le importa o no quiere que comercialices con cualquiera, pero le da igual con quién te metas en la cama. Sí. Uno de derechas le da igual con quién comercializas, pero no es igual, o sí que le importa o no quiere que te metas en la cama con cualquiera. Dice, a los libertarios nos da igual con quién te metas en la cama y sobre todo con quién comercializas. Es decir, a mí me da igual todo, eres libre mientras respetes a los demás, ¿no? Y la propiedad privada. Ese es el punto clave. Siempre que no afecte a terceros y haya cierta voluntariedad, digamos que desde la perspectiva así libertaria, liberal, se suele concebir como, permisible en cierta medida, ¿no? Porque al fin y al cabo no está afectando directamente a nadie que no quiera ser involucrado en esa situación. Pero estos ataques a Milei no se quedaron aquí, porque toda la ristra de ministros que tiene este gobierno, pues no han dudado, siempre que han podido, en atacar a Milei. Entonces, en este sentido, Diana Morant, la ministra de Ciencia y Tecnología, cuando Milei venía a ser condecorado por Ayuso, se pronunciaba de este modo, diciendo que aquí en España no hace falta ni siquiera Vox, porque para ultraderecha ya está el Partido Popular. Bueno, la visita, yo espero que el señor Milei se comporte y que, por tanto, no vuelva a insultar al Gobierno español y a sus instituciones aquí en nuestro país. Mira, una invitación de la señora Ayuso a Milei es la mejor constatación de que en nuestro país la ultraderecha es el Partido Popular. Y esta señora no ha dudado tampoco en decir que Milei es un negacionista de todo, del cambio climático, del machismo, etcétera, 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 y que es un riesgo contra la democracia. Y hay otro modelo, el del negacionismo, el negacionismo de la ciencia, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, el negacionismo de la memoria. Es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia. Diana Morán, es el negacionismo. A lo mejor lo que pasa es que el señor Javier Milei se ha centrado en el negacionismo de la pobreza, es decir, en tratar de eliminar la pobreza, tratar de eliminar esa hiperinflación que mantenía atenazados a los argentinos, que se ha centrado en llevar prosperidad al país, en dar más espacios de libertad, en conseguir que los ciudadanos argentinos puedan estar preocupados de otras cosas que no sean el poder llevar un trozo de pan a casa, que era lo que la mitad de los ciudadanos argentinos les preocupaba todos los días, porque vivían en la pobreza, muchos de ellos en la indigencia. Y esto es lo que ha cambiado. Este es el cambio de paradigma, señora Diana Morán. Usted puede estar muy concernida con los problemas del feminismo, puede creer en ese mantra del cambio climático que nos han hecho creer y por el cual nos cobran impuestos a gogón, nos imponen comprar unas cosas frente a otras, no nos permiten hacer determinadas cosas, nos obligan a pasar frío en invierno y calor en verano, porque todo lo contrario sería ir contra el medio ambiente, pero mientras hacen todo eso lo que están consiguiendo es empobrecernos. En España su gobierno ha sido paradigmático. Ayer
ayer lo comentábamos en el programa, nos hemos empobrecido de una manera brutal durante esta legislatura, durante el gobierno del señor Sánchez, muy preocupado por el feminismo y el cambio climático. Sin embargo, ese negacionista que usted dice que es de ultraderecha, ese negacionista a quien usted insulta, que es el presidente de la nación argentina, lo que ha hecho es acabar con la base de pobreza que atenazaba a los argentinos y permitiendo que a partir de ahora, después de este año de saneamiento de las cuentas públicas y de colocar a Argentina en la dirección correcta, puedan empezar a salir de la pobreza. De hecho, ya están empezando a salir de la pobreza, a reducir esas tasas de pobreza espectaculares, estratosféricas que presentaba el país argentino. Yo creo que si a cualquiera de la gente que en Argentina ha dejado de ser pobre, ha dejado de ver cómo su dinero valía menos de un día para otro, que era lo que sucedía, de un mes para otro, tenían una inflación brutal de más de 2 dígitos de mes a mes, es decir, sentían esa pérdida de poder adquisitivo del dinero en sus bolsillos de un mes a otro. Ahora que eso no sucede, ahora que eso se ha frenado de una manera enorme, ahora que empiezan a ganar poder adquisitivo, ahora que empiezan a llegar oportunidades, ahora que empiezan a encontrar trabajo, que pueden empezar a planificar una vida para ellas y para sus familias, yo creo que si les pregunta a usted por el negacionismo del feminismo, por el negacionismo del cambio climático, muchas de estas personas le dirán a usted, váyase a freír espárragos, señora Diana Morán. Aquí yo lo que necesitaba era poder salir de esta situación, de esta espiral empobrecedora que me mantenía al borde de la indigencia y hacerlo además de una manera autónoma, sin que nadie me tenga que dar una paguita, pudiéndolo hacer con el fruto del trabajo, con el fruto del sudor de mi frente. Y eso es esa es la oportunidad, ese es el derecho fundamental que ha conseguido Milei darle a los argentinos en este primer año de gobierno. Pero bueno, para el gobierno español, pues como tú decías, los ministros estaban abonando esta teoría. Sí, y en esto incidió también Yolanda Díaz, precisamente en estos momentos, cuando Ayuso anunció que iba a conceder una medalla a Javier Milei. Y la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país. Bueno, pues empobreciendo y recortando derechos. Señora Yolanda Díaz, ¿qué tiene que decir ahora? Que las tasas de pobreza empiezan a reducirse, que la inflación se ha frenado en seco, que el riesgo país se ha reducido, que las empresas de todo el mundo están mirando a Argentina, que los argentinos empiezan a tener oportunidades para poder vivir una vida digna. Señora Yolanda Díaz, ¿qué derechos? ¿Qué empobrecimiento está llevando a cabo el señor Milei? Empobrecimiento al que usted nos está condenando en España. Pero tenemos más. Sí, porque el colmo de la vergüenza llegó con Óscar Puente, como no, que acusó o señaló, ¿no?, que Milei aparecía en televisión drogado. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, yo he visto a Milei en una tele cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, y yo dije, es imposible que gane las elecciones. Imposible que gane las elecciones, pues las ganó. Las ganó señor Óscar Puente, y precisamente usted se permitió la ligereza de insinuar que el señor Milei era un drogadicto loco que había llegado a la presidencia del gobierno. Fíjense lo que ha hecho en el primer año, ustedes llevan 6 y fíjense lo que han hecho, cómo nos han empobrecido, cómo nos han metido en un lío tremendo, en millones de asuntos, en el asunto del trabajo, en la intervención de mercados que no tenían que intervenir, tenemos un mercado de la vivienda inoperante gracias a ustedes, tenemos un mercado laboral inoperante gracias a ustedes, tenemos un empobrecimiento crónico de las nóminas en España y absolutamente bueno, pues metastasiado ya en el ADN español, y todo gracias a sus acciones de gobierno. Sin embargo, este señor, que parece que, según usted dice, parecía drogado en las tertulias de televisión, este señor está sacando a Argentina de la miseria y de la pobreza, y lo está haciendo en un solo año, no le han hecho falta 6 de momento, en un solo año, y además dando la batalla cultural y diciéndole la verdad a los argentinos, señor Puente. Y después de esto, el señor Milei vino a España y se le ocurrió comentar lo que decían los periódicos en España sobre la corrupción del presidente del gobierno y la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Y por haber hecho esta mención, resulta que el gobierno abre una crisis diplomática y llama a consultas al embajador español en Buenos Aires. Por esto sí, ¿verdad? Pero por robarle las elecciones
a Edmundo González Urrutia en Venezuela? ¿Retiraron ustedes al embajador español en Venezuela? ¿A que no? No. Lo que hicieron fue pedirle al embajador que facilitara la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela para que no molestara al señor Nicolás Maduro. Eso fue lo que hicieron ustedes, señor Puente. Digo, para que cuando le vean al señor Puente hacer chistecitos con esto de que si uno parece drogado o no parece drogado, cuando habla del mandatario de un país que está llevando a cabo una labor titánica, se lo piense dos veces. Tenemos 2 minutos, Rubén, para poder repasar ahora algunas de las cosas que decían los periódicos en aquel momento cuando Milei llegó al poder. Pues vamos a lo esencial. Evidentemente le tacharon de ultraderecha, pero eso es lo de menos, porque por ejemplo el Diario pues decía que era un ultra a favor de la venta de órganos y en contra de la aberración de la justicia social. Por supuesto que aberración hay que estar entre comillas, porque Javier Milei hablaba de que la justicia social era una aberración. Bueno, es que no es ni justa ni social. Entonces... Cosa que es cierta, es una aberración porque es quitarle a los que producen para darle a los que no producen, literal y abiertamente. Sí, en La Vanguardia señalaban los excesos mussolinianos de Milei. No sé qué han leído en La Vanguardia de Mussolini, pero nada tiene que ver, por supuesto, como ya lo hemos dicho. En el periódico decían que lo eligieron los millonarios, deseosos de terminar con el populismo, la clase media furiosamente antiperonista y millones de pobres que habían dejado de creer en nada, porque lo han perdido todo: trabajo, educación, seguridad. ¿Por qué lo habían perdido? Por el peronismo. Claro, señores. no, debe ser que Milei también era gobernante con Kirchner, ¿no? Era tremendo. En fin, y así los panfletos y periódicos... Los periódicos, Rubén, los periódicos. Iba a decir panfletos y periódicos, iba a meter a todos en el mismo saco de extrema izquierda. No dudaron en atacar a Milei directamente y señalar... y luego hablan de bulos, porque entre estas publicaciones también se encontraban todo lo que decían de que si Milei se acostaba con su hermana, presuntamente, que si pedía consejos a su perro muerto, etcétera. Mentiras y absurdeces que desde la izquierda, los periódicos de izquierda, no dudaban en señalar. De todas esas difamaciones, que no son absurdeces, son difamaciones. De hecho, si el señor Milei quisiera querellarse contra esas publicaciones, podría hacerlo, porque desde luego bajo la legislación española atentan contra su derecho al honor y trascienden la libertad de información, puesto que ¿qué pruebas tienes de esas cosas que dices, ¿no? Son a todas luces un intento de difamar, de construir una caricatura sobre un señor que llegó diciendo la verdad, llegó diciendo lo que quería hacer, llegó denunciando una situación real que se vivía en Argentina y ha hecho lo que ha prometido. Y lo que está cumpliendo es precisamente esa vuelta como un calcetín que le ha dado al país. Rubén, quédate si quieres, porque vamos a hablar ya con Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros y de celebrar este primer año de gobierno de Milei en Argentina. Dices bien, porque es celebración lo que tenemos, y una celebración que viene además con informe bajo el brazo del Instituto Juan de Mariana, informe del Departamento de Estudios, donde tú tienes mucho que ver y mucho que hacer, y en el que habéis estado repasando las grandes magnitudes que en Argentina se han dado la vuelta en este primer año de gobierno de Javier Milei. Una vuelta que es un calcetín completamente. Sí, además el calendario ha querido que Milei cumpla un año en el gobierno de Argentina, el mismo día en que se cumplen 50 años del Nobel concedido a Friedrich Hayek. O sea que se juntan las efemérides y creo que nunca el calendario había sido tan poético a la hora de reunir en una sola fecha, por un lado, el reconocimiento a Hayek, que hace 50 años levantaba ese galardón, y en el caso de Milei, este primer año, que como bien dices, en el Instituto Juan de Mariana hemos elaborado un informe exhaustivo en el que se puede ver cómo nada de lo que decían sus enemigos era cierto, y todo lo que dijimos sus partidarios no solo estaba bien encaminado, sino que si acaso nos quedamos cortos en la capacidad que tendría, por un lado, Milei de ajustar las cuentas, poner en marcha la desinflación y de regular la economía, por un lado, y por otro lado, el hacer todo eso sin tener apoyos parlamentarios para implementar buena parte de este programa de gobierno. Es decir, él ha gobernado de manera muy impactante y muy notable, con todo en contra.
y los resultados ahí están los que son. Desde luego son unos resultados brillantes. Déjame comentar, está conmigo Rubén, Diego. Rubén, que estás preparando además, lo decía, casi te cebaba el artículo, Diego, estás preparando un artículo mañana en el que hablas precisamente de esa efeméride, de los 50 años del Premio Nobel a Hayek, y además conectándolo con nuestro tema de hoy, ¿no? Con esos avances en Argentina. Sí, básicamente voy a destacar 5 ideas principales de Hayek del discurso que dio, que se titula La pretensión del conocimiento, y ligándolo un poco con cómo esa perspectiva de abordar el estudio y, por tanto, las políticas públicas en materia económica, pues son las que toma Milei, y es lo que explica en buena medida el éxito de la administración del presidente argentino. Bueno, pues estaremos muy pendientes y nos leeremos ese artículo con muchas ganas mañana, Rubén. Por cierto, Diego, como hemos estado haciendo un análisis hasta ahora de lo que se dijo, decías tú, está claro que sus detractores estaban equivocados y los que éramos partidarios de Milei, pues nos quedamos cortos, ¿no? Para todo lo que ha conseguido en este primer año, pero quizá uno de las de las publicaciones que en su momento criticaron más a Milei y que han dado la vuelta completamente está The Economist, ¿no, Rubén? Sí, porque The Economist en septiembre de 2023 hablaba y advertía de que la llegada o la posible llegada de Milei al poder atentaba y era un gran riesgo contra la democracia. Y sin embargo ahora, la semana pasada, se publicó una entrevista en esta misma revista a Javier Milei, donde en la primera pregunta directamente el entrevistador ya se sorprendía, ¿no?, de cómo Milei había prometido reducir el tamaño del Estado y había sido posible. Fíjate, se sorprendían, de que las recetas liberales surtieran efecto, Diego. Yo lo que lamento es que el Economist desde hace mucho tiempo pues no es lo que había pensado y diseñado su creador Walter Weichold. Y de hecho, de un tiempo a esta parte, pues discursos como el de Milei, que deberían haber tenido especial cabida en una revista como el Semanario Británico, pues se han ido arrinconando y bueno, hacía mucho tiempo que no nos topábamos con una rectificación, porque esto es una rectificación a toda portada, como la que ha hecho el Economist, pero bienvenida sea si alguien se ha dado cuenta de que realmente lo que está pasando en Argentina es el primer programa de gobierno liberal que se implementa a gran escala en un país en mucho tiempo, en un país relevante, un país miembro del G20. Hemos tenido en España y seguimos teniendo un gobierno liberal en la Comunidad de Madrid, que yo creo que a la vista están los resultados, pero obviamente al ser un gobierno regional pues tiene cierta capacidad de maniobra, pero más limitada. Entonces, que en Argentina se hayan puesto en marcha las políticas que se han puesto en marcha y que los resultados han sido tan positivos, yo creo que habla por sí solo. Hay que recordar que Milei, y en Libre Mercado hoy publica también Domingo Soriano al respecto, Milei acabó con la milonga de que el déficit es imposible de controlar en un mes. Es que Argentina, que tenía un descuadre presupuestario de los más altos, el más alto de América Latina, quitando situaciones y escenarios ya absurdos como el de Venezuela, Argentina ordenó sus cuentas en un mes. Le hizo falta un solo mes a Javier Milei para poner en orden las cuentas. Recuerdo en alguna tertulia celebrada, no en esta casa, obviamente, con motivo de la llegada de Milei a España, cuando le entregamos el premio Juan de Mariana el pasado verano, algún que otro sesudo analista que me decía, bueno, lo ha conseguido a corto plazo, pero a final de año se le van a ir las cuentas de la mano. Bueno, aquí estamos en diciembre y el superávit está ya prolongado durante 11 meses del ejercicio. Entonces, superávit presupuestario por otro lado, ajuste también acabando con el impuesto de la sombra de la inflación. Cuando lo sumas, ese ajuste fiscal y monetario supone más de 12 puntos del PIB. Es decir, es el mayor ajuste fiscal y monetario que se ha dado en la última década, desde luego, y en buena parte del mundo desarrollado en la historia. Se trata de un ajuste sin precedentes. Entonces, claro, algunos decían, bueno, con semejante tajo al presupuesto, lo que va a pasar es que la economía se va a hundir. Y la economía a fecha de hoy, al final, la caída que arrastra cuando analizamos el conjunto del ejercicio es del 0,6%. Es decir, aunque hubo una recesión en la primera mitad del año, esa recesión no venía de Milei, porque esa recesión ya había comenzado en el último trimestre de 2023, es decir, de los 3 trimestres de recesión, 2 corresponden con el 2024, pero otros
otro tercero viene del periodo de mandato de los peronistas, de Alberto Fernández, hoy en el punto de mira por distintos presuntos delitos de maltrato, el que era un adalid de la mujer. Y durante este segundo semestre del año la economía argentina ha empezado a crecer con fuerza, de hecho, en algunos indicadores, como por ejemplo la importación de bienes de equipo, la construcción, la actividad y la producción industrial, etcétera. Y todo esto ha hecho, uno, que los salarios ya le ganen poder adquisitivo a la inflación; dos, que la economía tenga ya una perspectiva de crecimiento en torno a un 5% para el próximo año, si es que no nos quedamos cortos; y tres, que todo lo malo que se dijo de Milei ha quedado desmontado en tiempo récord, porque algunos de sus partidarios insistieron mucho en que lo que sí hacía falta era darle tiempo al gobierno, ¿no? Máxime cuando no tenía apoyos parlamentarios. Algunos decían, bueno, Milei necesita aguantar 2 años, conseguir un buen resultado en las legislativas a mitad de mandato, y ahí sí ya empezar a acelerar las reformas. Pues fíjate todo lo que nos deja este primer año de gobierno de Milei. No, y lo que decías tú, ¿no? Yo creo que quizá uno de los aspectos más brutales, si los quieres en estos términos, Diego, que ha conseguido es ese ajuste presupuestario. Nadie creía que fuera posible, además, sin producir un quebranto brutal a la población, y lo ha conseguido. 15 puntos del PIB de ajustes. Es que no sé, parece ciencia ficción, ¿verdad? Sí, cuando él nos lo desgranó en la Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana, al recibir su premio el verano pasado, se jactaba de que efectivamente era un ajuste de casi 15 puntos del PIB, o del PBI, como dicen en Argentina. Allí le cambian el orden al término, lo llaman Producto Bruto Interior. Y efectivamente, claro, los datos ponen de manifiesto que el ajuste ha sido tan notable y tan fuerte como fuerte está siendo la recuperación de la economía argentina. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, y mucho, sobre quiénes son las fuentes de información que tomamos como referencia, cuál es la validez de los pronósticos que se hacen sobre las ideas de libre mercado, y cuál es el resultado real que tienen cuando se implementan. En Reino Unido nos quedamos con las ganas de ver qué hubiese pasado bajo gobierno de Liz Truss, por cierto, que planteó un presupuesto en el que había medidas muy radicales. No todas ellas estaban tan bien tiradas, todo se ha dicho, y no digo con esto que Reino Unido se hubiese encaminado por la misma senda que se ha encaminado Argentina. Lo que digo es que, aunque aquel experimento no llegó a coger vuelo, porque la primera ministra fue descarrilada a la primera de cambio, en Argentina sí que ha conseguido tener un mínimo de tiempo de gestión Javier Milei, y ahí están los resultados, ese primer año de mandato que no ha podido ser más exitoso. Por repasar unos datos muy rápidamente, la inflación iba camino de un incremento interanual del 1.500% si se hubiesen mantenido las tasas de subida de precios del primer mes de gobierno del nuevo presidente. La ruina, ¿no?, que asume es total. Incluso si se aíslan los datos de diciembre, estamos hablando de un incremento del 300-400%. Dicho de otra manera, los precios de mes a mes estaban subiendo un 25%, de modo que si un sueldo de 100 euros pasaba a tener un poder adquisitivo de 75 euros, para que nos entiendan los oyentes de este lado del charco. Bien, pues de esa tasa mensual de inflación del 25%, Argentina pasa a registrar en la actualidad, y por segundo mes consecutivo ya, niveles inferiores al 3%, y en algunos de las últimas semanas y de los últimos meses se han dado incluso compases de desinflación y de deflación en los precios, por ejemplo, de la canasta básica y demás. Milei ha desregulado el alquiler y ha conseguido una rebaja de precios del alquiler de entre el 20 y el 30%. Hoy mismo Fotocasa publicaba un incremento de los precios del alquiler del 14% en España, con los mismos controles de precio que Milei ha retirado. Es decir, aquí sin libertad de mercado en el inmobiliario se encarece el arriendo, allí con libertad de mercado en el arriendo se dispara la oferta y se desploman los precios. En el ámbito de los salarios, como digo, desde junio, de forma ya sostenida durante medio año, le están ganando poder adquisitivo a la inflación. El presupuesto está equilibrado, y es la primera vez que esto ocurre en más de 15 años. Y además, el riesgo país ha caído con tanta fuerza que Argentina es el país donde más se ha reducido el diferencial entre su tasa de financiación del Tesoro y la de Estados Unidos durante el año en curso. Si a todo eso le sumas que, mientras tanto, el gobierno está aprobando
continuamente medidas de desregulación, aprobándose prácticamente a diario nuevas órdenes, nuevas disposiciones, leyes, algunas de las por el Parlamento, como la ley de bases, o nuevas disposiciones como la ley Hojarascas, que alude a la eliminación de normativa obsoleta y obstruccionista, pues al final lo que tienes es una economía que crece, que se impulsa, que coge cada vez más brío y que yo creo que es muy prometedora de cara al año 2025. Entonces, resumiendo, y casi todas mis intervenciones, Luis Fer, las estoy terminando con esta misma coletilla, pero es que todo lo que se dijo de Milei en negativo era falso, y todo lo bueno que se dijo de su programa de gobierno, si acaso erró en algo, es en quedarse corto. Correcto. Solamente pues nos estamos quedando ya sin tiempo, Diego. Solamente una pincelada de qué esperas para el 2025. Bueno, yo creo que lo que vamos a ver es la consolidación de este programa de mejora de la moneda, es con escasez de pesos, puesto que se ha frenado la emisión de divisa, ya no hace falta monetizar esos déficits monstruosos, entonces se seguirá apreciando el valor del peso en términos relativos frente al dólar por una mera cuestión de escasez y del fin de esa impresión masiva de dinero, y esto tiene que facilitar mucha más libertad cambiaria. Este es un aspecto fundamental para asentar a largo plazo el modelo. Milei lo va a hacer bien, el problema es qué pasa después de Milei. Para que lo que pase después de Milei sea bueno, lo ideal sería la dolarización, y en ese sentido el primer paso sería la libertad cambiaria. Entonces levantar ese cepo es fundamental. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el real se ha desplomado porque se ha sincerado cuál era verdaderamente el valor del peso y se han liberalizado esos precios que están intervenidos. Todo eso ahonda en la buena dirección. Ahora lo que necesita priorizar el gobierno es mantener en pie todo lo que ha hecho y avanzar hacia esa libertad cambiaria, que es lo que pondría a tiro de piedra una eventual dolarización de facto o de jure de la economía argentina, para que quien sea que venga después, que ojalá sea alguien como Milei, pero quien sea que venga después tenga una camisa de fuerza y no pueda destrozar otra vez el poder adquisitivo de los argentinos, como tantas veces ha pasado mientras la soberanía monetaria ha estado en manos de los políticos locales. Diego Sánchez de la Cruz, enhorabuena por ese informe y muchas gracias por estar con nosotros analizando pues este balance de primer año del gobierno de Javier Milei. Gracias a vosotros, y además permítame invitar a toda tu audiencia a que hoy se descarguen en juandemariana.org no solo este informe, sino también 2 libros de regalo que hemos colgado hoy para celebrar el 50 aniversario del Nobel de Jaime. Bueno, pues no se me ocurre mejor manera de despedir esta conexión, Diego. Recordamos, juandemariana.org, ahí pueden encontrar este informe y esos libros de regalo. Diego, muchas gracias. Y aunque con menos tiempo de lo habitual, pero no se preocupen porque sí vamos a tener actualización de los datos de mercado.